Está bueno, está bueno. ¿Y cómo estás? ¿Cuántos? Como 30 y pico para bautizarse hoy día. Dale. Dios es bueno. Qué maravilla estar en esta mañana aquí reunidos. Gracias, Joe. Gracias. Y mirar, hermanos, hoy tenemos más de 30 personas bautizándose. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, una iglesia que bautiza, donde hay salvación, hermano, una iglesia viva. Este servicio tenemos 17 y en el otro tenemos un poco más que eso. Y es una verdadera maravilla ver la gente diciendo: yo quiero morir al pasado y nacer en un tiempo nuevo. Yo me alegro porque eso es la iglesia, ¿verdad? El Señor dice: el que creyere, ¿cómo dice la Biblia? El que creyere y jamás lo voy a invalidar. Sin embargo, usted tiene que tomar una decisión sobre el bautismo. Es decir, llega un momento en mi vida que yo necesito cambiar, acercarme al Señor y decir: ya no quiero seguir en el pasado, mis cosas. Y la idea del bautismo es: está muriendo el viejo hombre o la vieja mujer y nace una nueva o un nuevo hombre para Cristo, ¿verdad? Y es una decisión personal, que es lo importante. Y así como yo escogí a mi esposa un día, no me la dieron escogiendo cuando nací, la escogí yo mismo. O sea, es mi culpa. No, soy el hombre más feliz de la tierra con la mujer que yo tengo. Dios es bueno. Estaban preocupados: ¿qué hacemos mientras los bautizan? Yo digo: yo predico. Qué maravilla, ¿no? Predicar, ver bautismos, alabar al Señor. Y la verdad, también tenemos sala cuna. Es la parte baja siempre. Hay sala cuna donde sus nenes van a estar bien cuidaditos. Abajo, si es pequeñito y va a dormir, lo puede dejar ahí por los 30 minutos siguientes. Amén. Padre, gracias en esta mañana por la palabra que vamos a exponer. Trae sabiduría en este lugar para entender y aplicar en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos terminando con el mes, esta serie, tal como lo dijo. Tal como lo dijo. ¿Sí? Así será. Hechos capítulo 27 y en el verso 25 nos habla Pablo en su aventura, voy a llamarla así, en su historia, en su aventura, lo que tuvo que vivir en medio de una situación nada agradable. Dios le había dicho que tenía que llegar a Roma, que la vamos a ver más adelante. Así que anímense. Estoy leyendo Hechos 27 versículo 25. Así que anímese. Dígale a su hermano: anímate. Porque hay personas que uno lo mira y a uno lo desaniman. Así que a tu hermano: tú anímame. Así, con una sonrisa, con algo. Pero mire, dice: así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo.
Oiga, esas palabras del apóstol Pablo me hacen pensar en varias cosas. No, porque cuando Dios te da una palabra, yo no sé a cuántos Dios les ha dado una palabra. ¿Cuántos Dios le ha dado una palabra? Sí, quizás a través de tu lectura bíblica, algún profeta, algún pastor, alguien se acercó y te dijo: esta es una palabra para tu vida. Y tú dices: yo la recibo, ¿sí? O has recibido a través de la lectura, estás leyendo y sientes que esa palabra es para ti. ¿Cuántos lo han sentido? Entonces es una palabra de parte de Dios, pero no de la forma que tú te imaginas, no de la forma como tú quieres, de la forma que Él quiere. Madre, denle chocolate todos los días, caramelos, que se le dañe todos los dientes. Y uno dice: no te doy, ¿por qué? Porque no es bueno, pero te voy a dar brócoli, te voy a dar zanahoria. El niño le va a poner una cara, ¿verdad que sí? Pero porque es bueno, ¿verdad? ¿Por qué le da esas cosas que al niño no le gusta? Porque es bueno para su crecimiento. Y Dios te dice lo mismo: mi hijo, usted no entiende, le voy a dar lo que realmente usted necesita en su vida espiritual. Porque no se trata de que usted al final de la vida tenga una casa, sino tenga salvación y vida eterna. Es el propósito espiritual de las cosas en la vida. Eso no quiere decir que Dios no te puede dar otras cosas que tú necesitas. La Biblia dice claramente que Él sabe de lo que tú tienes necesidad, pero dice: pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Entonces lo que Dios quiere en el proceso tuyo, desde que te llamó y te dio una palabra para tu vida, es que hay que pasar un proceso. Cuando Dios te da una palabra, no te dice el proceso. Cuando Dios te dice: voy a hacer contigo esto, esto y aquello, no te dice jamás: pero este es el manual por donde tú, el mapa de vida. No, 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 no. Te dice: te voy a dar. ¿Sí? Entonces, veamos la vida de José rápidamente. José es el hijo mimado y es el penúltimo hijo ¿de quién? De Jacob. Gracias, de Jacob. Entonces, él es el niño mimado, lo tiene a la vejez. Ahora, todos los hermanos de José no son todos hijos de la misma mamá, todos hijos del mismo papá, pero no de la misma mamá. Y entonces José aprender a ser hombre y no lo querían a él. Y un día le dan una túnica de colores muy bella y los otros decían: no puede ser, encima de malcriado este de acá. Y un día se levanta y dice: ay, soñé que unos 12 espigas, habían 12 espigas y las 11 se arrodillaban ante mi espiga. Y los hermanos que lo odiaban dicen: ¿quién se cree este que es? ¿Entiendes? Era un sueño que Dios le estaba dando a él, que se haría tal como él lo dijo, pero no le dijo el proceso. Entonces él va otro día y se levanta y habla de las estrellas y el sol y la luna y se arrodillaban delante de él. El padre entiende esto, los hijos están muy molestos y el padre se molesta. Le dice: ¿qué son esa clase de sueños que tienes? ¿Qué te sucede? ¿Tú crees que tu madre y yo y tu hermano nos vamos a arrodillar delante de ti? Lo odiaban más, ¿verdad? No le dan el proceso, ¿sí? Pero mire lo que dice Génesis capítulo 45. No le dijo Dios, cuando le dio el sueño a José, que sus hermanos lo venderían como esclavo a los madianitas, y los madianitas lo venderían como esclavo a los egipcios, y que iba a terminar en la cárcel porque una mujer lo quería seducir, que era la mujer de Potifar. No le dijo nada de eso. Dice: tus hermanos vendrán y se arrodillarán delante de ti.
Y él lo dijo. Él lo dijo, simplemente este es mi sueño. ¿Sí? Y entonces vemos que el proceso no estaba escrito. Pero veamos el final de la historia. Génesis 45:4. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios, diga conmigo, fue Dios. Cuando estás en medio de un proceso que no te agrada, un proceso difícil de tomar, a veces decimos el diablo. ¿Cómo sabes que es el diablo? ¿Por qué no piensas que es Dios formando tu carácter que necesita ser formado? Porque estás dentro de un proceso para alcanzar un sueño. Entonces le dice: no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá siembra ni siega. Es decir, Dios preparó de antemano ese sueño que puso en mí, tal como lo dijo, así lo hará. Hermano, es un ejemplo en nuestras vidas. ¿Qué de María? María, ¿tú quieres ser madre del Salvador? ¿Cuántos les gustaría ser mamá del Salvador aquí? Algunos. El precio no le dijo. Es decir, vas a ser madre del Salvador. ¿Quieres ser? Sí, aquí estoy, aquí está la sierva. Estoy lista, ok. Pero no te voy a decir el proceso. ¿Sabía María el proceso que tendría su hijo? ¿Sabía María lo que tenía que perder quizás? ¿Sabía María que un día José le preguntaría, digamos Jesús, le preguntarían: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y ella allá afuera: pero yo soy la mamá. ¿Sabía María que lo golpearían de la manera que lo golpearon? ¿Sabía María cómo lo iban a crucificar y el sufrimiento que iba a tener? No sabía, pero sabía que Dios haría con ella y con él lo que tenía que hacer. Es un proceso en la vida, hermanos. La vida del creyente es procesos. No crea cuando usted llega a la iglesia y se acerca a una hermanita: a partir de hoy todo lo que haga usted le va a ir bien. Mentira. Comienza un proceso del niño malcriado al hombre a la estatura de Cristo Jesús, o de la mujer a la estatura de Cristo Jesús. Ese es el plan. Muchos no alcanzan porque se desesperan, porque quieren seguir siendo niños pequeños que no quieren madurar. Pero la palabra, hermano, sí o sí te va a madurar. La Biblia dice que Dios reprende a quienes ama, porque a los que no los trata como bastardos. Entonces el proceso es duro, el proceso es difícil, pero no caminamos por vista, caminamos por fe. Es decir, que cojo la palabra y entiendo esa palabra y digo: si lo hizo con José, lo hizo con María y lo hizo con un montón más, ¿quién soy yo para que no lo haga? Porque lo que yo veo que hay un patrón en Dios, un patrón que siempre lleva de esa misma manera. Te da el sueño, pero no te dice el proceso. ¿Sabes por qué? Porque vivimos por fe. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, al final de todo lo que pasó, José pudo ver atrás y reconocer que fue Dios quien hizo eso para cumplir la promesa de salvación que ya le había dado a todo un pueblo. Entonces, a veces, así como José era necesario para su época, tú eres necesario para esta época. Y en esos procesos uno aprende. Los procesos de Dios no es que te hagas rico o millonario. El proceso de Dios es que puedas cumplir la voluntad de Dios y prediques la palabra de Dios a pesar del proceso que estás pasando el día de hoy. Y vamos a ver un poco más adentro, ¿sí? Es decir, que Dios te da a ti una promesa, tiene un plan, pero no te va a dar los detalles. Y eso quiero hablarte hoy del apóstol Pablo, el que dice: Dios lo hará, tal como lo dijo, ¿verdad? Él estaba preso y el Señor le dice: te voy a llevar a Roma y allí te enfrentarás ¿a quién? Al César. Entonces él sabía que tenía que llegar por una palabra y que nada impediría que él llegue ante el César. Él lo sabía y él lo dice.
Entonces era inmortal hasta que se cumpla la promesa. Y eso quizás usted puede entender: cuando Dios te ha dado una palabra, hasta que no se cumple, usted es inmortal, porque Dios es cumplidor de palabra. Dios es fiel. Aunque usted deja de ser fiel, Él permanece fiel. Y si Él te lo ha dicho, lo va a hacer. Tarde o temprano lo hará, cuando sea el tiempo de Dios, no cuando sea tu tiempo, no cuando tú deseas. En el tiempo de Dios llegará la promesa. Mire ahora Hechos 27. Nos vamos a meter en la palabra y le voy a ir contando la historia mientras vamos leyendo Hechos. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 27. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Qué interesante hasta ese punto, porque cuando Dios te llama, aunque estés prisionero, tienes la gracia para hacer lo que deseas hacer. Porque siendo prisionero en aquel tiempo, no te iban a dejar bajar del barquito para que vayas a visitar a tus amistades, pues, ¿sí? Pero la gracia de Dios, cuando tú caminas, tú lo que debes pedir a Dios es: dame gracia para la gente, para que cuando tú puedas hablar, primero seas creíble, ¿sí? Y la gente se agrade contigo. Sí, esa es una de las cosas que yo veo aquí. Entonces Pablo estaba preso, iba a Roma para ser juzgado, se quedó un tiempo y el invierno les agarra. Mire lo que pasa. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente. Diga conmigo: fuertes vientos de frente. Cuando tú estás yendo a cumplir un propósito de Dios, el infierno te va a tratar de detener. Esos fuertes vientos que habla la palabra, yo lo miro como aquellas cosas que siempre tratan de detener en nuestras vidas el propósito de Dios. Pero debemos ir sobre eso. Debemos ir sobre eso. Y dice que hacían difícil mantener el barco en curso, que nos hace difícil mantener nuestra vida en curso. Mírelo desde esa posición, ¿sí? Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, que en la provincia de Licia. El barco inicialmente no podía seguir, así que Pablo es trasladado a un barco de bandera egipcia y tienen muchas dificultades por el clima. Sigue diciendo: seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, que de buenos no tenían nada. Y le voy a decir por qué. Cerca de la ciudad de Lasea habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Es decir, Pablo les da un consejo lógico, pero nadie le hace caso. Versículo 10. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. ¿Qué era Buenos Puertos? Malos puertos. A veces nosotros nos quedamos en lo malo pensando que es bueno, hermanos. Dice, entonces sigue diciendo: un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta.
Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena en Sirte, frente a las costas africanas. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Es decir, que trataban de todas las formas, incluso tirando al mar los aparejos, la comida. Y dice la Biblia que perdieron toda esperanza. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana perdemos toda esperanza? Y queremos deshacernos de todo porque decimos ya no. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo creo que Dios ya no me escucha. Yo creo que Dios, y el diablo te dice amén, sí, así es. Y te comienza a mostrar algunas cosas que has hecho. Y tú dices, sí, yo me lo merezco. ¿Cuántos han pasado así? Dice, yo me lo merezco, la verdad es que soy culpable. Pero déjame decirte que Cristo pagó ese pecado tuyo en la cruz del Calvario, y que eso es una mentira del diablo, porque somos salvos por gracia, no por obra. ¿Sí? Y a veces queremos dejar todo de lado simplemente porque perdemos la esperanza, ¿sí? Escuchando más al infierno que al cielo. Pero si Dios te lo prometió, lo hará tal como te lo dijo. Dale un aplauso al Rey. No, hermano, vamos a confiar. Caminamos por fe. Cada día caminamos por fe. Miren lo que dice. Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Hermanos, no somos los primeros en perder la esperanza sobre algo. Pero yo te invito esta mañana a confiar y esperar en el Señor. Él nunca nos ha fallado, Él nunca ha fallado ni nunca fallará. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Él dice que si tu padre y tu madre te deja con todo, Jehová te recogerá. Es decir, Él no te ha dejado solo. Él está en un proceso de madurez. Míralo desde este punto de vista. Es como la escuela. No es que no eres ingeniero, no, todavía estás en 6º grado. Pero si sigues estudiando, llegarás a ser lo que quieres ser, ¿verdad? Eso no quiere decir que porque no eres hoy lo que te has propuesto, no lo serás. Sí serás en el tiempo de Dios. Amén. Pero seguimos adelante. No mire atrás, ponga sus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Estamos viviendo tiempos difíciles, es cierto, pero seguimos adelante. No pierda la esperanza. Y entonces nadie había comido mucho tiempo. Es decir, hablamos de escasez. ¿Cuántos han pasado tiempos de escasez? Sí. Y mucha gente dice, he pasado este tiempo de escasez. Ellos no habían comido, entonces habían perdido ya la esperanza también de la vida. Y finalmente Pablo reúne a la tripulación y le dice, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Y luego dice estas palabras maravillosas. Pues anoche un ángel del cielo, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. La gente diría, no, si este ya por falta de comida ya le dio la locura. Está hablándome de ángeles del cielo, imagínense. Hablar a los presos y a la gente, a los capitanes, a todo el mundo que estaba ahí. Pablo se levanta y dice, mire, un ángel del cielo, al Dios que yo sirvo, ¿sí? Y sigue diciendo, y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímese, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. Qué palabras del apóstol Pablo en medio de una situación difícil. Levantarse y decir, mire, el Señor me ha hablado.
que lo vamos a alcanzar. Y el Señor me ha hablado en esta semana que ustedes, los que se mantengan firmes, van a alcanzar el propósito de Dios, y Dios hará con ustedes tal como Él lo dijo el día que lo llamó a cada uno de ustedes. Quizás el proceso es doloroso, el proceso muchas veces no es agradable para nadie, pero es necesario. Dile a tu hermano, es necesario. Dios tiene que tratar con nosotros. No somos perfectos. ¿Cuántos saben que no somos perfectos? A ver, levanten la mano todos aquellos que son perfectos. Dile a tu hermano, no somos perfectos. Aún puedes decirle a alguien ahí cerca tuyo, ten paciencia conmigo. Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando. Hermanos, solo los perfectos son los que escriben en Facebook contra nosotros. Sí, pero nosotros no escribimos esas cosas. Hermanos, si no, tengamos misericordia y compasión de las personas. Amén. Y sigamos adelante. Sí, sabiendo que Dios va a cumplir en nosotros el propósito. Cuando ore, dígale: Señor, gracias, en medio de esta tribulación que estoy pasando, yo sé que tú vas a cumplir el propósito en mi vida, y estoy dispuesto a pasar esa situación. ¿Cuántas veces nos bajamos de la cama, a arrodillarnos y lloramos por un problema que no vemos solución? A mí me ha pasado. Pero digo: Señor, igual sigo de tu mano. Igual sigo de tu mano. Nos encantaría que un ángel del cielo bajara y te abrazara a ti y dijera: mira, vengo del cielo para decir, es una maravilla. Pero caminamos por fe, no por vista. El Señor dijo: más bienaventurados los que creyeron sin ver, ¿verdad? Y nosotros no caminamos con Jesucristo ni con los apóstoles, pero caminamos con el mismo Jesucristo de los apóstoles por fe, ¿verdad? ¿Por qué se bautizan? Porque creen que hay un Dios de propósitos, un Dios perfecto, un Dios que jamás los va a abandonar. Amén. Y aun si lo abandonan, Él no los abandonará. Amén. Y si pecas, tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, hermano, estamos rodeados por el amor del Señor. Manténgase firme. Dile a tu hermano: mantente firme. Así que en ese momento Pablo hace algo que él ya había enseñado a los romanos, pero lo hace textualmente. Prácticamente ahí en medio del barco, en esa pequeña predicación, en esa palabra de ánimo, hace algo que él había aprendido, que Cristo le había enseñado, que es la cena del Señor. Y mire lo que hace Pablo en el versículo 35. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos y partió un pedazo. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Recordando que por Cristo tenemos vida y la tenemos en abundancia. Hace un recordatorio con presos, hace un recordatorio con romanos, siendo esclavo para los hombres, siendo libre para Cristo. Y parte el pan y lo come. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa. Estos marineros se animaron, obtuvieron esperanza, siguieron intentando. Como muchos de nosotros nos animamos con una palabra. Déjame decirte, nos animamos con la palabra. Sí, pastor, predica eso. Estoy viviendo eso. Yo sé que no me quitarán la casa, y mañana te la quitan. Pastor, usted oró por mi mamá, igual se murió. Ellos oraron, tenían una palabra, todo lo que usted quiera, pero igual naufragaron. Igual el barco se hundió. Pero la promesa es que nadie moriría. Entiéndame, la promesa y en el propósito de Dios no es como yo lo quiero, es como Él lo quiere. Por eso nos enseñó en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Lo repite, pero no lo cree. Y nosotros debemos creer que la palabra dada
Es una palabra de verdad. Esa es la fe. Dios me lo ha dicho, así lo hará. Entonces me mantengo, naufrago, me quitan. No puedo avanzar por un momento, pero que sé que esa palabra que me ha dado se cumplirá. Y sigo adelante, sin importar lo que está pasando hoy en mi vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, esta es una palabra para cada uno de nosotros, los que estamos pasando por diferentes situaciones. No es que llegamos a la iglesia y ya los problemas se acabaron. No, déjame decirte, los problemas comenzaron. Porque los problemas que traías del mundo, tu divorcio, la quiebra, la enfermedad, por las cosas que viniste, ahora comienzan las cosas espirituales, que es el crecimiento en medio de esa situación. Pero si algo le puedo decir es que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una vez que estás con papá, nunca faltará pan en tu mesa. Siempre habrá pan en tu mesa, hermano. Siempre la provisión de Dios estará allí para bendecirte. Pero no te escapas del proceso. No te escapas del proceso, hermanos. Les digo con el corazón en la mano, si alguien de esta iglesia te dice cuando has entrado y eres nuevo, ahora todos tus problemas se acabaron, el tal es mentiroso. Tus problemas siguen. La diferencia es que ahora caminas con el Señor Jesucristo. Que ahora ya no estás solo. Que en el valle de sombra de muerte Él está contigo. Y que vas a salir de ese lugar de las manos del Señor con un proceso, siendo renovado y maduro en Cristo, listo para caminar con Él eternamente. Alguien alabe al Señor. Gracias, papito Dios, porque estás trabajando con nosotros en medio de toda dificultad. ¿Qué es fácil? Pues no es fácil. Mucha gente dice que el cristianismo es para viejas, para viejos y amargados. Pues déjeme decirle que el cristianismo es para gente brava, para gente que puede soportar. Por eso que el apóstol Pablo decía, he llegado hasta el fin. No todo el mundo dice eso. He llegado hasta el fin. Hermanos, nuestro caminar en Cristo puede ser difícil, pero créanme, es el más bello que existe sobre la tierra. No hay otra manera de caminar sobre la tierra con la fe y la paz en medio de los conflictos. Podemos estar atribulados en todo, pero no estamos destruidos. Podemos estar cansados, pero de la mano del Señor seguimos adelante y seguimos avanzando. Así que dice el verso 41, pero chocaron, así de sencillo, contra un banco de arena, y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Muchas veces nuestros sueños comienzan a hacerse pedazos, pero confía en el Señor que Él lo hará. La Biblia dice en el Salmo 37, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aprenda a deleitarse en el Señor en los días malos, querido hermano. Los días malos, hermano, los días malos son días para agradecer. Hermano, aprovecha los días malos para agradecer a Dios, porque cuando son buenos cualquiera agradece, pero cuando los días son malos agradece que camina de la mano de Dios. Agradécele, Señor, gracias. Hermano, sabe que Job es una de las personas con un sueño, con un propósito, pero nadie quisiera estar en las zapatillas de Job. No le dijeron el proceso a Job. Y en un momento dado una mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y mucha gente te va a decir, ese es el Dios que tú sirves, es por haberte cambiado de religión. Ese es algo que viene del infierno. Porque tú no estás en este lugar, no estás por una religión. Estás aquí para entrar en una relación con Dios y aprender a crecer como un hijo de Dios. En el cielo, hermanos, no hay títulos de dónde vienes, sino quién tú eres. Y el Señor te dirá, ¿te conozco o no te conozco? Así de sencillo. Si tú entras en esa relación con Dios, no importa lo que te digan, mantente firme. Siempre vas a oír una voz contraria tratando de destruir tu vida, pero oye a Dios, no oigas a los hombres, oye a Dios.
Y entonces los soldados encima de eso querían matarlos. Dice, matemos a los presos para que no se escapen. ¿A dónde, hermano? Están en una pequeña isla. Entonces, el barco destrozado y estos vamos a matar, ¿verdad? Los soldados querían matar a los prisioneros, versículo 42, para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. No podían porque Dios había dicho que nadie moriría. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Esta historia es súper interesante, pero quisiera que la lea con detenimiento en su casa, ¿sí? Porque no tenemos tiempo. Por fin llega a una isla llamada Malta, y aunque la gente de la isla era muy amable, ¿sí?, estaban ellos cansados, muertos de frío. Esta gente corrió para hacerles una fogata y recibir a esta gente que venía. Sabían que eran prisioneros, seguramente se notaba, no, tenían cadenas, no sé, pero sabían que eran prisioneros. Y ellos habían preparado una fogata y dicen, bueno, Dios los salvó porque no se perdió uno. Comentaban entre ellos, Dios tiene que haberlos salvado porque ninguno se perdió. Y Pablo va corriendo también a coger leña, ¿sí? Y cuando coge leña para echar en el fuego, había una culebra venenosa entre la madera. Y a lo que iba a echar, claro, la culebra mira el fuego, sale, pero le va picando dice que le picó en la mano una culebra venenosa. ¿Y qué dijo la gente? Ah, no, este prisionero tenía que morir, pues. O sea, no lo mató el mar, ahora lo mata la culebra. Este tiene que morir, este es un hijo del diablo. Hermanos, mire, la gente siempre tiene un argumento contra usted para atacarlo. Y si a usted lo ve pasando un proceso, le comienzan a criticar. ¿Y dónde está tu Dios? Y a ver, no que me decías que tu Dios y esto y el otro. A ver, muéstrame tu Dios. El diablo siempre ha hecho burla de los cristianos, de los que buscamos de Dios siempre ha hecho burla. Pero usted se mantiene firme creyendo que es Dios, que usted está en las manos de Dios. Cuando le picó la culebra, ¿qué hizo Pablo? Se sacudió. Hermano, mira, dile a tu hermano, sacúdete, hermano. Porque el diablo te va a mandar sus mejores culebras, pero toditas se van al fuego, hermano, en el nombre de Jesús. Hermano, la culebra es al fuego, hermano. Y toda esa palabra necia que le tiran a usted, tírela al fuego. Sacúdase. Dile a tu hermano, sacúdete, hermano. Porque cuando hay un plan de Dios perfecto, nada ni nadie te podrá hacer daño. Ninguna arma forjada contra ti, Pablo, prosperará. Ninguna culebra podrá destruirte. Hermanos, cuando Dios te dice que te va a cuidar, te va a cuidar. Y pase lo que pase, Dios hará contigo lo que tiene que hacer. Alguien alabe al Señor. Dios es poderoso. Hermanos, que había un propósito. Y los propósitos de Dios nosotros no nos saltamos. Había un propósito. Cuando pasó eso, dejó de ser el hijo del diablo. Ah, no, dijeron estos, porque ellos esperaban que se hinchara y cayera muerto. Y como no pasaba eso, dijo, ah, no, ha sido Dios. Entonces ahora lo miraban como Dios. Hace un ratito era hijo del diablo, ahora era Dios. Hermanos, así mismo es el mundo. La gente juzga rápidamente, la gente cambia de parecer rápidamente. Hoy día tú eres un enemigo para ellos, pero cuando ellos tienen un problema te buscan a ti para que les ayudes a resolver su problema. ¿O no? Hermanos, yo he crecido así, yo he mirado así. Para muchos en la familia, Aida había abandonado su religión. Gracias a Dios, gracias a Dios, Monseñor Luna Tovar. Cuando mi suegra le preguntó, ¿por qué Monseñor comía todos los sábados en la casa de mis suegros? Y le pregunta, oye, dice mi suegra, le dice a Monseñor, ¿qué puedo hacer? Mi hija ha abandonado nuestra fe. ¿Sabe lo que le contestó? Déjale, ellos están mejor que nosotros, ellos leen la palabra y creen bien en Jesús. Y desde ahí, hermano, cada enfermedad, Edita, venga a orar usted por nosotros. Los que te acusan, si te mantienes firme, te llamarán porque te necesitan. Y Pablo, hermanos, Pablo, en ese momento que pasa de ser un hijo del diablo a ser un Dios para ellos,
Entonces comienzan a hablar mucho de Pablo en la isla. Oiga, este hombre ha sido tremendo. Y se entera Publio. Publio era el hombre, el rico del pueblo, el gobernador, el que manejaba todo el pueblo. Y dice: venga, llámenlo, que venga a cenar a mi casa. Ahora ya este prisionero, que ha pasado un proceso, llega ante este Publio, que es el gobernador del lugar, y sienta a comer. Pero hermanos, todos aquellos que no importa si están en el poder, tienen dinero o no, todos tenemos problemas. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Verdad que sí? Y entonces Pablo llega y le dice: ¿cuál es el problema? ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, yo tengo todo, pero tengo un problema. Mi padre se está muriendo. Y Pablo dice: saquen. ¿Dónde está tu papá? Aquí. ¿Y sabe lo que hace Pablo? Pone la mano sobre la cabeza de este hombre que estaba enfermo, la mano que el diablo le había picado, la que la serpiente le había picado. Porque lo que el diablo usa para destruirte, Dios usa para levantar tu nombre en cualquier lugar donde tú vayas. Si el diablo te ha mandado alguna cosa, Dios usará eso para engrandecimiento del reino de los cielos. Y ahí Pablo, poniendo la mano sobre los enfermos, dice la Biblia que se quedó 3 meses orando por los enfermos. No quedó un enfermo en esa isla. ¿Había propósito o no había propósito? Y me acordé de una historia que la cuento rápidamente, que mi esposa me recordó. Íbamos un día para Colombia. Acababan de salir el Suzuki 1, el carro chiquito ese, y era económico tremendamente. Yo me acuerdo que costaba 2.800.000 sucres. Era como 1,000 y pico de dólares. Yo no me recuerdo bien, pero sí me acuerdo del valor en sucres. Y habíamos comprado con Aida y teníamos que hacer algo en Cali. Me recuerdo, a Cali. Y nos fuimos con Aidita, los dos, y dejamos nuestros 3 hijos en Quito con mi hermano Mario. Aquí está mi cuñada, en la casa de ella, de Priscila. Los de estaban chiquitos, Javier, a Rosana y Verónica, bien chiquitos. Y quedamos que en 4 días volveríamos a recogerlos. Así que emprendimos la ruta y nos fuimos para Cali. De regreso, llegamos a la frontera ya para entrar en Ecuador. Y sale unos militares y dicen: no pueden entrar. Digo: ¿por qué? Porque sus paisanos, me dicen, están en una tremenda huelga, de un paro de tránsito, y no pueden entrar. Está terrible la cosa. No puede ser que hasta el gobierno se caiga. Decíamos: bueno, era un lío. ¿Cómo que no podemos entrar? Tenemos que entrar. Yo entro como sea, le digo a Aida. Tenemos que entrar. Nuestros hijos en Quito y la gente no. Entonces vamos a llamar por teléfono. No habían celulares. Nos fuimos a un lugar para llamar por teléfono. Llamamos a Quito, decir: miren, nosotros queremos llegar. Yo creo que mi hermano me dijo: quédate porque la cosa está difícil ahí. Y le digo una cosa, que la gente de esta provincia de Tulcán es gente bien brava, de Imbabura, de toda esa parte de allá, ¿no? Aunque la gente de Tulcán, sí, es brava, pero los cañarejos son más bravos. Tengo una cañareja en mi casa, yo doy fe. Mi mujer es cañareja, entonces nos dijeron: no entre, que la gente está enfurecida. Entonces, mientras yo hablaba por teléfono, oigo una mujer que hablaba y dice: ¿ustedes quieren entrar en Ecuador? Y digo: sí, nosotros también vamos, y somos un grupo. Y nos enfrentan. Las mujeres son bravísimas. Vamos, que nosotros vamos, y que sí, que no. Yo, ya ves, Aida, nos vamos en caravana, nos metemos. ¿Por dónde? Es que hay un puente, ni sé qué cosa. Y hablé con mi cuñado que es militar, y ya nos vamos. Y nos fuimos, nos vamos por una frontera, hermano, por medio de un chaquinal. Eso era un chaquinal. Es una donde entran solamente los burritos y yo, porque no había que entrar ese día. Y entonces entramos, sí, y la mujer comandaba, pero yo iba adelante en el carro pequeño. Pero cuando llegamos a la frontera, sale uno de los militares de ahí y dice: mire, su tío, usted es el fulano de tal. Y dice: sí, su tío dijo que no le permitamos entrar, que la cosa está grave. No, pues nosotros ¿qué vamos a hacer caso? Somos bravos, el Señor está conmigo. ¿Quién contra mí, verdad? Y entonces ahí dijimos: vamos adelante. Entonces yo entré manejando el carro, en el Suzuki íbamos allá, y los 3 carros broncos, grandotes, para ese terreno. Sí, y ahí íbamos subiendo la subida hacia Mama Negra, se llamaba el punto. ¿Dónde sería Mama Negra? No tengo idea, pero Mama Negra, vamos a Mama Negra, saber dónde era.
Y comenzamos a subir por el campo. Y de repente en una curva sale una camioneta, unos 20 y pico tipos con machetes. Y uno corre contra mí, yo estaba con el brazo afuera, y me mete un machetazo para sacarme el brazo. Si no hago así, mano, le pega en el filo de la esta. Pero al mismo tiempo que hago así, no sabe mi reacción. Di la vuelta en U y como era el carro chico, me salí. Antes de que los otros pensaran, yo ya me fui. Desaparecí, los ángeles del cielo me llevaron rápido. Y salimos disparados de ahí, dimos una vuelta, llegamos a la parte alta y paramos y me bajé para ver lo que pasaba allá abajo. Oiga, les han clavado cuchillos. Fue un desastre. Entonces ahí ya me preocupé. No, la más brava de todas, la que más gritaba pidiendo perdón, ¿verdad? Así que llegamos y unos campesinos nos abren la puerta de la casa. Dice, quédense aquí, no salgan, los vamos a cubrir. Taparon nuestro carro y nos metimos a la casa. Esa noche nos dieron arrocillo que comían ellos, un arroz nunca había visto, un arrocillo, sentados todos en el mismo cuarto, ahí mismo era el comedor, ahí era mismo todo. Y entonces nosotros le predicamos la palabra de Dios. Y toda esa familia aceptó a Cristo esa noche. Al día siguiente bajamos a pie a Tulcán porque teníamos que dejar un encargo en Tulcán y nos recibió una familia y dice, ¿dónde están? Le digo, estamos a unos 40 minutos de aquí. Nos trajo un carro de la gente de allí mismo, nos trajo cerca y les venimos a dejar. Y ellos dijeron, no, quédense en casa, por favor, porque no pueden quedarse ahí. Claro, allá arriba era un frío, ya usted puede imaginarse. Entonces habíamos planificado regresar ese día, pero teníamos que traer el carro, cómo nos metíamos y todo. Bueno, un cuento que algún día le contaré. A la final logramos venir a Tulcán y meternos en esa casa. Y esa noche toda la familia recibió a Cristo. Esa noche que la familia recibió a Cristo, el Señor me habló y me dijo, para eso te detuve aquí. El día de hoy sales. Y fuimos los únicos en salir esa noche de Tulcán y entrar y llegar a Pichincha, a Quito. Así como le hablo, una historia impresionante de cómo Dios nos permitió salir de esa provincia en medio de una huelga a la madrugada. Pero siempre Dios tiene un propósito. Y cuando Dios te lleva a alguna cosa que tú crees que no es la que Dios dice, esta es. Predica la palabra de Dios. Es lo que Jesús nos mandó a hacer en el capítulo 28 de Mateo. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Cuando Aida y yo hubiéramos estado en ese punto que nunca más volvimos. Un día recibimos una llamada, 10 años después, el hijo menor de esa familia, ellos habían tenido mi teléfono, me habían contactado y me llamó, me dijo, yo soy fulano de tal, quiero decirle que toda mi familia ahora es cristiana gracias a ustedes. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, son las cosas de Dios que no entendemos. Hermanos, y Pablo pudo ganar a esta gente y va terminando así. Quizás hoy estás atravesando una situación difícil y no sé cuál situación estás pasando, pero quiero decirte esto: párate firme donde quiera que estés, en la situación en que te encuentres, y dile, de aquí yo no me muevo, simplemente camino de tu mano, Jesús. Mi fe me va a sostener en medio de la tormenta, y haz conmigo, Señor, lo que tú quieras. Sabe, el proceso de Dios son procesos buenos. Puede ser que usted no lo entienda hoy, pero un día lo va a entender. Como le acabo de contar, no entendimos en el primer momento lo que nos sucedía, pero luego entendimos que Dios nos llevó a ese lugar porque habían personas que estaban buscando y necesitando de Él. ¿Quién sabe el día de hoy esas personas predicaron a mucha gente en esos sectores? En el caso de Pablo, fue predicada la palabra de Dios de una manera impresionante. 3 meses después, dice la Biblia, miren lo que dice la Biblia, Hechos 28:11. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli, ya Italia. Allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Quiero decirte que lo que Dios te ha prometido lo cumplirá.
No importa ni la forma ni cómo, pero si Dios te ha prometido, lo cumplirá. El apóstol Pablo llegó a Roma, tal y como Dios le había dicho. Póngase de pie en esta mañana y vamos a confiar en el Señor, que Dios es más grande que nuestros propios sueños.